se viene el calor a lo verano, pero Exacto. bueno, sí, el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? Una fecha que no debería pasar desapercibida para los argentinos y bueno, no entiendo bien la cuestión institucional de por qué hoy no fue feriado y fue feriado el lunes. Tengo entendido que es un feriado inamovible el Día de la Soberanía. Ujú. Eh, A mí también me sorprendió, ¿eh? sí, 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 la no me lo verdad. esperaba. Menos el 18 2 días antes. 2 días antes, bueno, haciendo, primero concibiendo esta idea de que la gente, bueno, se tome un fin de semana largo, que no estoy en contra, por favor, de los feriados largos, pero sí me parece que es una fecha importante. Y claro, empecé a indagar un poco, ¿no? La cuestión. eh, el día de ayer, martes 19 de noviembre, primer día hábil de la semana, por cierto, Ujú. Guillermo Francos anunció que sacaron los pliegos para la concesión de la hidrovía. Ok. La lucha por la que se concibe el día de hoy, bueno, termina en la privatización de la hidrovía. Afecta a 7 provincias esto. Y bueno, el gobierno plantea una serie de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con el combate al narcotráfico, eh, pero básicamente con quitarse soberanía de encima, ¿no? Una vez más la motosierra, que parece ser que la motosierra para lo único que sirve es para joder a la gente, ¿no? Me pregunto qué clase de casta habrá en el manejo de los ríos. Seguramente habrá negocios ocultos que ya nos enteraremos por el vocero Manuel Adorni. Eh, una vez más empieza esta idea del gobierno, ¿no? De decir al Estado hagámoslo cada vez más chico, lo que importa es combatir la inflación. Y bueno, y claro, ¿por qué fue la vuelta de obligado? Esta también es la pregunta que subyace. Y no es casual que el gobierno no le guste esta fecha. Lo que se discutía era que la Confederación Argentina le decía a las flotas extranjeras, bueno, muchachos, hay que pagar impuestos, Claro. ¿no? Esa es la razón de la vuelta de obligado, de la batalla conocida como la vuelta de obligado, en la que nuestros patriotas pusieron cadenas para evitar que pase una escuadra anglo-francesa con barcos militares y también alrededor de 90 barcos comerciales, ¿no? Ujú. Una victoria pírrica, según describe el diario La Nación, que termina con un acuerdo para que, bueno, se tenga que pagar para entrar al país. Pero esto es lo razonable en cualquier nación del mundo, ¿no? Claro. Bueno, son las discusiones que nos faltan. Y claro, con esto que te decía lo de la hidrovía, porque pareciera que esta idea ya se venía discutiendo en el gobierno de Alberto Fernández, la concesión de la hidrovía, qué hacer con la hidrovía. Sectores nacionalistas que hasta diciembre del año pasado cuestionaban a Alberto Fernández y lo trataban de que no era digno con el respeto a la soberanía nacional. Ujú. Hoy no los escuché a ninguno hablar, ¿eh? No escuché a nadie decir absolutamente nada. Entonces me preguntaba yo si la soberanía solo vale cuando gobierna el del partido contrario, Claro. ¿no? Estas son algunas de las dudas. Y claro, yendo un poco más en profundidad con esto, ¿no? Que pareciera, hay tantos temas a la vez que es muy difícil tocar o hablar de un tema en particular. Hay cuestiones que son para pensar en el país, ¿no? Por un lado te decía este tema impositivo, que a contramano de lo que en un momento el gobierno representa, que es esta idea de quitar impuestos para que la economía se mueva, por ejemplo, quienes somos monotributistas, yo soy uno de los monotributistas, nos aumentó el monotributo. Y Ujú. lo que nos aumentó en el monotributo es el componente impositivo.
Totalmente. ¿No? Entonces me pregunto, digo, porque yo la verdad que pagaba la mitad de monotributo el año pasado. Y ahora supuestamente que somos más libres, Claro. estamos pagando el doble. Otro tema también hacía el tuntún para tener en cuenta. Los otros días vi una placa que decía el dólar estaba el año pasado, el dólar blue, en 1.200, 1.300 pesos. Con esa plata te comprabas 5 litros de nafta. Ahora te compras 1 litro. Claro, ni un litro, claro. Sí, sí, ¿En sí. dónde bajó? ¿Cómo? No entiendo, nunca fui bueno en matemáticas. Quiero aclarar porque siempre me llevé matemáticas hasta tercer año y nunca entendí bien matemáticas. Pero bueno, a mí hay números que no me cierran. Claro. El otro tema que quería tocar es un tema que también tiene relevancia y creo que tiene cierta, eh, por lo menos pone en alerta la situación actual de nuestra democracia. Hace tiempo ya que hay periodistas que no podríamos definir de ninguna forma como cercanos al peronismo o al kirchnerismo, mucho menos, Ok. que vienen planteando que se están poniendo en riesgo las libertades, fundamentalmente la libertad de expresión, el ataque a la prensa. Y días pasados hubo un acto con una estética muy anticuada para los tiempos que dicen correr, los tiempos de lo nuevo, ¿no? Este partido que gobierna La Libertad Avanza dice que es el partido de los jóvenes. Bueno, apareció una estética muy poco adaptada a lo que serían los jóvenes. Y habló un señor que se llama Daniel Parisini, yo no lo tenía registrado, le dicen como apodo el Gordo Dam. Ah, sí, Eh, sí, lo vi. En un acto donde habló él, habló Agustín Laje, Que fue la presentación también de un nuevo partido político. una Una agrupación. que forma parte del partido La Libertad Avanza, Claro. que se llama Las Fuerzas del Cielo. Eso. Bueno, estos señores hablaron allí claramente ataques a lo que ellos denominan la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver con la cuestión de género, LGTBI, y ciertos ataques a cuestiones que ellos consideran culturas que no son decentes o que no van con la moral, las buenas conductas, y que la verdad que uno puede incluso hasta llegar a tener cierta comprensión de sus planteos. Ahora hubo 2 o 3 cositas que quiero resaltar acá. En primer lugar, esta agrupación, como te decía, con una estética muy anticuada, Ujú. dice un discurso este chico Parisini en donde plantea que ellos son el brazo armado de La Libertad Avanza y se define como la Guardia Pretoriana. Dice, somos los que estuvimos al comienzo y vamos a estar hasta el final defendiendo al presidente. Un discurso que recuerda, a quienes tenemos un poco más de memoria o que nos interesa un poco más la historia, a aquel discurso en la cancha de Atlanta que dio Galimberti, Rodolfo Galimberti, que le valió que le corten la cabeza en la organización Montoneros, ¿no? Claro. Donde habló de que había que crear las milicias juveniles. Bueno, un discurso de similares características. Galimberti fue cuñado de Patricia Bullrich, ¿no? Es un dato que vale la pena aclarar y era su referente político cuando Patricia Bullrich andaba en aquel entonces en la Juventud Peronista de Montoneros y donde según el presidente actual en el debate, ¿te acordás que le decía que ponía bombas en los Sí. jardines de infantes? Bueno, algo muy similar, ¿no? Entonces se vuelve todo demasiado retro. La gran pregunta acá es, ¿por qué vale para el oficialismo decir que son el brazo armado de un partido político? ¿Y por qué no podría decir lo mismo, no sé, alguna agrupación del peronismo? Y decir, somos el brazo armado del Instituto Patria y vamos a defender con la vida, si es necesario, a Cristina Fernández de Kirchner, a quien le apuntaron con un arma a la cabeza y dispararon sin que salga la bala, ¿no? Y la verdad que lo que empieza a preocupar, o al menos a mí me empieza a preocupar y espero que aparte de la audiencia, es pensar qué tiempos vive la política, en qué momento
la violencia empieza a ser un lenguaje de la política. Hace muchos años hubo una entrevista de Bernardo Neustadt con Mario Eduardo Firmenich y estaba el hijo de Lanuse. Y entonces Firmenich intentó una autocrítica y definió la década del 70 como una época donde se vivía una guerra civil, cuestión que fue criticada por los organismos de derechos humanos, pero fue el posicionamiento de uno de los jefes guerrilleros de los 70. Me pregunto yo si cuando escribió el prólogo del Nunca Más, Ernesto Sábato, que dice que la Argentina había vivido periodos de violencia de la extrema izquierda y de la extrema derecha, que habían redundado en una guerra, si no deberíamos volver sobre esas palabras para entender que cuando se escribió el Nunca Más, la sociedad argentina dijo nunca más. Claro. Entonces, si la sociedad argentina dijo nunca más, pareciera inválido e incluso tendría algún viso de criminalidad los dichos de este muchacho. Algunos dirán, es solo una cuestión discursiva. Otros dirán, no hay violencia tal porque la violencia son los piqueteros. La verdad que los piqueteros, más allá de la violencia en alguna manifestación, no están incurriendo en delitos. Algo que cuestionaba Ramiro Marra de los piqueteros era, ustedes son delincuentes. Bueno, yo me pregunto, ¿las fuerzas del cielo son delincuentes o no son delincuentes, no? Y esta es una pregunta compleja, porque digo, cuando hablamos de brazo armado, esto se da días después de una condena a Cristina Fernández de Kirchner, donde también hay que analizar 2 o 3 cuestiones, ¿no? La justicia, la Cámara de Casación, no voy a poner en duda ni a los jueces ni a los fiscales que han intervenido en las investigaciones contra Cristina, porque yo efectivamente creo en la división de poderes y en el Poder Judicial en particular, porque es el que tiene la tarea más difícil. Encontraron culpable a Cristina. Ahora bien, Cristina ahora apela, probablemente puede ir a elecciones, ese es otro cantar. Ahora, una vez dada la sentencia, el presidente Javier Milei, que ocupa el mismo cargo que llegó a ocupar Cristina Fernández de Kirchner, o sea, el mismo poder, decide quitarle a ella, en primer lugar, la jubilación por creerla deshonrosa. Cristina acaba de apelar ante la Corte, bueno, este es un tema. Segundo tema, la Cámara de Casación y todos los tribunales que intervinieron antes, ninguno determinó que se le debía quitar una pensión otorgada por una ley del Congreso. Claro. Segundo punto. Tercer punto, además de quitarle la jubilación a Cristina como presidenta, le quita la pensión que se le otorga por su marido, por Néstor Kirchner, sobre el cual no pesa condena alguna. No, claro. Entonces, ¿por qué se mete con un derecho que ni siquiera atañe a la viuda? Porque el derecho que le asiste a Cristina Fernández de Kirchner en esa pensión por haber sido presidente Néstor Kirchner, corresponde a su condición de viuda, no a su condición de presidenta, claro, o de haber sido corrupta. Entonces son cuestiones que no son para nada menores. Qué señales fuertes, ¿no? Son señales muy fuertes, sí, y que parece que se toman en medio de un contexto donde la gente dice, ay, es una chorra, quitémosle todo. Bueno, yo me pregunto, ¿esto vale para todos los casos o vale solo para Cristina Fernández de Kirchner? Totalmente, ni hablar. Porque ¿qué sucedería si el día de mañana pesa sobre, por ejemplo, sobre De la Rúa, no pesa ningún ataque a su viuda de quitarle la pensión cuando, claro, se llevó puestos 40 muertos? Y recordamos también la Banelco, fue un presidente corrupto, pero además fue un presidente asesino. Entonces digo, ¿vale para todos los casos? Entonces cuando no vale para todos los casos y la ética ya no vale, Emmanuel Kant, un filósofo alemán, decía que la regla de oro de la ética para saber si algo estaba bien era que la acción que vos tomabas para con vos mismo la multipliques a todos el resto de los casos. Si vale para todos por igual,
es una acción correcta. Ahora, si no vale para todos igual y vale para vos y no para los otros, entonces tu acción está mal. Totalmente. Y esto es lo que hay que pensar en la sociedad argentina, ¿no? Una sociedad con los ánimos demasiado caldeados, una sociedad demasiado soberbia que cree que por ver un reel, por escuchar un periodista, sea cual sea nosotros o sea los otros periodistas que haya circulando, dice, no, esta es la verdad, entonces hay que arriesgar a cortarle la cabeza al enemigo. No, claro. Entonces yo digo, estas cosas son para pensar. A la par de eso hay otra avanzada del gobierno que dice hay que terminar con toda la simbología referida al peronismo o al kirchnerismo. Y te dicen en las oficinas públicas no se puede hacer política. Bueno, les doy un dato. Yo tuve la suerte de trabajar con los archivos del Ministerio de Educación que se aprobaron desde el 24 de marzo de 1976. Y te voy a contar un dato que muy pocos conocen. La primera circular del Ministerio de Educación durante la dictadura militar, ¿sabés qué decía? ¿Qué decía, Lucho? Que había que bajar los cuadros de San Martín y Belgrano de todas las instituciones escolares y ministerios de educación porque hacían referencia a cuestiones partidarias. Bueno, ¿sí? ¿Qué tan lejos está de eso, no? ¿Por qué se hizo esto? Porque el gobierno de Isabel Perón hizo todos los símbolos patrios, entre ellos, el día que celebramos hoy este feriado inamovible se aprobó en el gobierno de Isabel, en el gobierno de Perón, en realidad, pero ya en el mandato de Isabel. Wow. Así que por ahí digo, hay que hilar la historia finito, ¿no? Recordemos que la vicepresidenta, que dice ser nacionalista, estuvo con Isabel hace pocos días. Habría que ver si ella opina algo sobre este Día de la Soberanía, ¿no? Y sobre la privatización de la hidrovía. Imagino que debe estar en desacuerdo, pero es otra cuestión eso para analizar. Lo que yo te decía de los símbolos no me parece menor, y Javier Milei tiene muy claro que meterse con los símbolos es meterse con la identidad. Los símbolos hacen al ser, no al parecer. Y esto es muy importante en razón de la filosofía. Uno es lo que es, uno es lo que sus símbolos denotan lo que es. ¿Sí? Entonces, a un hincha de Boca, si le prohibís utilizar la camiseta, va a empezar a sentir que no puede expresarse como hincha de Boca. Claro. Digo de Boca, de River, de Nueva Era, del club que les guste. Imagínense que Nueva Era no pueda tener el escudo, o Sportivo no pueda tener ni el escudo ni la bandera, y que tengan que ir como representantes al acto que organiza la comuna, pero sin banderas o sin identificación del club. Estas cosas están sucediendo en la Argentina, y lo digo de la forma más simple para que se comprenda. Entonces, cuando existe violencia, y además te advierten, te dicen, y además tenemos un brazo armado, que es la Guardia Pretoriana, ¿qué respuesta están esperando, no? Claro. ¿Qué respuesta están esperando? Entonces, esperan? Este es el país que viene construyendo un sector que dice no pertenecer a la política. Carlos Pagni hizo un editorial el día lunes que es muy interesante y que plantea una cuestión. Dice, en la Argentina, Javier Milei pretende hacer lo que no hace la política desde la política. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que existía. ¿Quiénes hacían política sin pertenecer a la política en la historia argentina? Te hago la pregunta. ¿Quiénes hacían política sin pertenecer a la política? ¿Quiénes manejaban el Estado sin pertenecer a ningún partido y sin haber sido votados? Y los militares. Los militares. Claro. Bueno, esto es lo que dice Pagni. Lo dice Pagni, columnista del diario La Nación. No lo está diciendo Tremendo. Luciano Giuliani, que es totalmente subjetivo, ni Brian Escobar, ¿no? Entonces digo, hay que pensar esta situación y comprender los tiempos que corren. Hace días atrás estuve en un encuentro del grupo Vamos, no pertenezco al grupo, pero bueno, acepté la invitación y fui, me pareció muy interesante. Había un grupo que se llama Grupo Che, que trabaja con la educación popular para repensar los nuevos tiempos.
Y la verdad que a mí me daba un poco de gracia pensar lo que habíamos hablado allí, porque estos muchachos, por ejemplo, habían inventado la palabra coberear, a colación de esto que dijo Kicillof de las nuevas canciones, y Moreno le respondió de las viejas canciones. Sí. Coberear, bueno, el verbo de cover, ¿no? El cover es la interpretación de la canción en una nueva, con una nueva melodía, un nuevo estilo. Y yo la verdad que decía, me agarraba la cabeza y decía, nosotros hablando de coberear y los otros diciendo que son el brazo armado. Entonces, nosotros vamos a estar afinando la guitarra y nos van a disparar un tiro en la cabeza. Qué locura. Esta es la realidad de la Argentina, ¿no? Entonces, es para pensar, ¿no? Para pensar porque realmente los tiempos que corren son muy graves. Imagino que el último eslabón de la democracia, y nos vamos a terminar dando cuenta todos, algunos ya nos dimos cuenta y otros se van a dar cuenta, es la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial. Y esta es la gran batalla, pero donde también Carlos Pagni dijo algo al comienzo de su editorial, citando a Hemingway, y dijo que lo que nos apasiona a los periodistas, que son las paradojas, encontrar los blancos dentro del negro y los negros dentro del blanco, es lo que odian los políticos, porque los políticos quieren el blanco y el negro. Bueno, ahí es donde nos vamos a dar cuenta finalmente de lo que pasa. En unos días, a comienzos de diciembre, cumple los 75 años uno de los jueces de la Corte, Maqueda. Cuando se vaya Maqueda, habrá que nombrar un nuevo juez. Opa. Ahí veremos si hay acuerdos o no hay acuerdos en el Senado, si esos acuerdos tienen que ver con apoyos que dé Cristina Fernández de Kirchner o no, o quiénes darán los acuerdos para nombrar al próximo juez que integrará la Corte, que hasta el momento se nombraba a Ariel Lijo. ¿Cambiará y entrará García Mansilla o habrá otro nombre en danza? Un bajón eléctrico. Un bajón eléctrico. No sé, espero que que no sea alguien que nos está bajando no serán esos las fuerzas del cielo. Habrá fuerzas del cielo en la cooperativa. Al político no le resulta mortificante detenerse en contradicciones, matices o perplejidades de los fenómenos o de los hechos. Qué locura, bueno, cómo escribe este hombre. Claro, esto es lo que hay que preguntarse, ¿no? En la Argentina actual. Y sobre todo también pensar si vale la pena o si estamos de acuerdo en que hay que eliminar al enemigo, ¿no? Esta también es otra pregunta. ¿Con el enemigo qué hay que hacer? Lucía nos dice lo siguiente, Lucho. Se jactan de promover la agenda antiprogresista, antifeminista y anti-woke. Una locura. La verdad que, mira, yo creo que la agenda woke hizo mucho daño intentando ampliar derechos con los cuales yo coincido, pero se hicieron cosas que me parece que generaron reacciones, ¿no? Hubo una casa de brujas donde incluso, por ejemplo, los hombres no podían participar de ciertas manifestaciones por el hecho de ser hombres. Se hablaron cosas que no son reales, como por ejemplo de que las mujeres ganan menos que los hombres. En mi casa, si quieren, les muestro el recibo de sueldo de mi señora y les digo yo soy monotributista. Entonces no todo es igual. Y la verdad que hay muchísimos hombres que se jubilaron por la moratoria, una moratoria mal llamada amas de casa, cuando son hombres que trabajaron en campos, en empresas o de vendedores y nunca tuvieron un solo aporte. Y no tuvieron aportes a pesar de haber laburado y muchas veces haber sido el sostén de su familia. Tampoco es cierto que los hombres no hacen tareas hogareñas. De hecho, el que lleva y trae mayormente a los chicos suelo ser yo por los horarios que tiene mi señora. Entonces también me parece que esa agenda woke que se impone desde un orden mundial, y el debate hoy es la imposición de un orden mundial conservador frente a un orden mundial liberal. Pero lo que no está en danza, lo que no está en discusión hoy, es un nuevo modelo. Y este es el modelo que deberían construir los nacionalismos. Mirá, yo hoy leía una nota, una figura, una placa, que dice cuáles son las características de un fascista según Humberto Eco, a quien respeto como escritor, pero no coincido en lo ideológico. Y la verdad es que el progresismo se la pasa diciendo que Javier Milei es un fascista. Y la verdad que este gobierno no tiene absolutamente nada que ver con el fascismo, esto lo hemos hablado, sino que este gobierno
padece de algo peor. Y eso peor de lo que padece este gobierno es el salvajismo liberal. Perón escribió el primer libro luego de que lo derrocan en su exilio, se llama La fuerza es el derecho de las bestias. Y quiero recordar acá que la revolución de 1955, la revolución mal llamada libertadora, en nombre de la libertad, fue una revolución fusiladora, salvaje, llevada adelante por comunistas, por socialistas, por conservadores, por liberales y por militares. Esto habría que recordarlo. Y también quiero recordar acá que la última dictadura militar no tuvo un solo componente fascista en su junta de gobierno. Fue una dictadura de carácter liberal. Claro. Videla es el salvajismo liberal. Los 30.000 desaparecidos no se lo debemos a ningún fascista, se lo debemos a los liberales. Y si no tenemos claras estas cuestiones, nos confundimos. Entonces identificamos a Milei con el fascismo, con el cual concuerda Giorgia Meloni, pero pregúntense qué tipo de gobierno tiene Giorgia Meloni, claro, o con Donald Trump, que es un nacionalista y que está buscando el intervencionismo estatal. Busquen la nota Las 5 paradojas de Milei de Carlos Pagni, y se van a encontrar que la primera paradoja que plantea Pagni es cómo Milei adhiere al gobierno de Trump, que va a tener incluso repercusiones para el modelo de Milei, y ahí nos vamos a encontrar con la verdad. Y fíjense, con respecto al salvajismo liberal, lo que plantea Biden a días de irse de su gobierno. Sí, es verdad. Están tirando misiles nucleares. Misiles nucleares no, están tirando misiles de largo alcance, de largo alcance, facilitados por Estados Unidos. Y Rusia, claro, ha dicho, la respuesta a esto es ataques nucleares. Ahí está. Más, creo que atacó, comenzaron los ataques en Kiev, porque era información que tenía. Así bueno, imagínate lo que avanzó. Claro, la decisión de un presidente que se va, que perdió la elección y que se va, con un nuevo presidente electo que quiere elegir el camino contrario. Claro. Esto es el liberalismo. Digo, para tenerlo claro, ¿no? Es el mismo liberalismo que en su versión de derecha nos dice que lo woke está mal y en su versión de izquierda nos dice que lo woke está bien. Entonces yo creo que yo soy, si se quiere, más nacionalista, yo me siento parte del peronismo, pero creo que acá lo que hay que discutir no son las discusiones de las minorías. Las discusiones de las minorías se dan en el marco de construir políticas de mayorías. Y eso es lo que desde hace años la Argentina no está construyendo. Hoy hablaba en la otra radio, saltó el tema de que van a importar ropa porque acá se cobra muy cara la ropa. Y claro, y yo me preguntaba, ¿no? Pues saltó la discusión de los talleres ilegales. Una de las que tuvo un taller ilegal de ropa, un taller clandestino, ¿quién fue? Julián Aguada, claro, con la marca Chiqui, ¿no? Sí. Entonces digo, hay que tener un poco de memoria. Miren, la verdad es que la gente que detesta su país hace que sus países entren en guerra, llaman a dividir al país, a buscar enemigos adentro del país. Los argentinos, no hay argentinos de bien y argentinos de mal. Esta es la primera definición del salvajismo liberal, creer que hay argentinos de bien y que hay otros argentinos que son de mal por pensar de distinta forma. Los que amamos al país creemos que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y cuando hay argentinos que dividen en argentinos de bien y argentinos de mal, esas personas no se sienten argentinos, trabajan para intereses extranjeros, si no es inexplicable. Totalmente. Mira, Lucía también nos manda un enlace de una noticia y la abrí yo y claro, hablaba de una entrevista de Gustavo Petro, el presidente colombiano, que habló de Milei y le dijo que es un nuevo tipo de fascismo. Claro, bueno, sigue el error, ¿no? Claro. Petro también es un hombre de la izquierda también, esto está bueno definirlo, y yo lo voy a explicar desde la filosofía, ¿sí? La revolución de 1759, la revolución francesa, es una revolución burguesa, ¿sí? Es la revolución de los comerciantes contra el absolutismo. ¿Por qué? Porque el absolutismo era efectivamente la casta, la que vivía en Versalles, la que asistía a fiestas, tenía orgías, hacía comilonas y derrochaban comida mientras el pueblo lo pasaba mal, y los comerciantes se rebelan y llevan adelante una revolución, ¿sí? Esa revolución concluye con la toma de la Bastilla,
en donde se liberan a los presos del régimen. Claro. Esa revolución se identifica con la guillotina para cortarle la cabeza a los aristócratas. Y es la revolución liberal. Esa revolución cree en el libre mercado y lleva adelante 3 banderas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. De esas 3 banderas, hasta Napoleón se respetaron, menos la fraternidad, y luego la revolución liberal tiene distintas ramas de pensamiento. La rama liberal concibe en primer lugar un liberalismo más asociado a la igualdad, que es lo que hoy llamamos el comunismo, ¿sí? De allí nacen las ideas. Después ustedes piensen que en 1844 se toma la Comuna de París por parte de los socialistas y la aíslan. Bueno, eso lo escribe en el 18 Brumario Carlos Marx. Pero tenemos esa ala, el ala liberal de izquierda, que acepta más la libertad, o sea, quiere la igualdad, pero también la libertad, es lo que conocemos como el anarquismo. Proudhon, Bakunin es más del lado del comunismo, Proudhon. Después tenemos el liberalismo, que deriva muchos años después en lo que escribe Adam Smith con La riqueza de las naciones, que es el liberalismo del mercado, ¿sí? El que cree solo en la libertad. Y el gran desafío, decía Norberto Bobbio, un gran filósofo, que creo que ya está fallecido, decía: de las 3 banderas de la Revolución Francesa, en la que más nos cuesta trabajar es en la fraternidad.